Tengan todos muy buenas tardes a una sesión más del señor Ingenierito. El día de hoy vamos a explicar el algoritmo de programación entera de plano de corte. Aquí tenemos los datos de nuestra situación problemática que habíamos explicado en el video del algoritmo de ramificación y acotamiento, donde a este señor que tenía su taller podía hacer barras de remolque o barras estabilizadoras, y que cada barra de remolque usaba cierta cantidad de horas de la máquina 1 y la barra estabilizadora cierta cantidad de horas de la máquina 1, perdón. Y esta máquina 1 tenía una disponibilidad total de 16 horas. De la misma manera, la barra de remolque tenía una cierta cantidad de horas de la máquina 2, la barra estabilizadora una cierta cantidad de horas de la máquina 2, y la máquina 2 tenía una disponibilidad total de horas de 15. Y cada uno de estos dos productos tenían una utilidad de 130 y de 150. Entonces, recordando nuestro modelo matemático, cuando expliqué el algoritmo de ramificación y acotamiento, recordemos que era de la siguiente manera. X1 era cantidad de barras de remolque. X2 es cantidad de barras estabilizadoras. Nuestra función objetivo de este ejercicio era del tipo maximizar z, que era 130 por x1 más 150 por x2. De la misma manera, esta función objetiva está sujeta a restricciones. 3.2 x1 más 2.4 x2 menor o igual a 16. Y cuando tenemos este tipo de restricción menor o igual, para hacerla de un tipo de restricción de una igualdad, nosotros agregamos lo que se le denomina una variable de holgura, S1. De esta manera. Y para la segunda restricción, que es 2x1 más 3x2 menor o igual a 15, como es menor o igual, de la misma manera nosotros sumamos una variable de holgura S2 igual a 15. Una vez que estas dos restricciones ya están del tipo igual, ya puedo hacer mi tabla para aplicar el método simplex. Y vamos a ir explicando cada una. Vamos a suprimir los valores. Nos vamos a quedar o mejor puedo ir explicando aquí. El CJ, este CJ son los coeficientes de la función objetivo. Observamos que con nuestro modelo que teníamos aquí, teníamos 4 variables, contando S1 y S2. Entonces, X1, X2, S1 y S2 son mis variables. Y estos son los coeficientes de mi función objetivo. Para X1 lo acompañaba 130 X1 más 150 X2. Como S1 y S2 no aportan a la utilidad,
solo son variables de holgura para aplicar el método simplex, se les pone coeficiente 0. Y estos son mis coeficientes C sub J. Ahora, mis coeficientes C sub B, que son los coeficientes de las variables básicas, que en este caso parte de una solución inicial tomando S1 y S2, entonces los coeficientes son 0 y 0. Y las variables básicas es S1 y S2. Aquí en el B sub I son el lado derecho de las restricciones, como vemos aquí, 16 y 15. 16 y 15. Y aquí agregamos las restricciones. 3.2 x1 más 2.4 x2 más s1 es igual a 16. Y la segunda restricción es 2 por x1 más 3 por x2 más s2 es igual a 15. Ya tenemos nuestra tablita. Hacemos nuestro ZJ. ¿Cómo hacemos nuestro ZJ? Hacemos una suma producto de esta columna y vamos a fijar esta columna. La multiplicamos por esa columna, damos enter y arrastramos para multiplicar por cada una su columna respectiva. Y este ZJ menos CJ es una resta de este valor, de esta fila ZJ, menos el valor del coeficiente. Entonces tenemos una resta, arrastramos. Y aquí, como es un problema de maximización, vamos a elegir el más negativo. Este es el más negativo de la fila ZJ menos CJ. Entonces, esta variable x2 va a entrar a la base es esta. Pero vamos a determinar qué variable de estas dos va a salir. Entonces tenemos que dividir 16 entre 2.4 y esto nos da un valor de 6.6666. Y de la misma manera dividimos 15 entre 3 y esto nos da un valor de 5. Entonces, donde observemos el menor cociente, vamos a subrayar esa fila y nos indica que en esta posición justamente va a ingresar la variable x2. Entonces, una vez que vamos a despintar esto, que este es el siguiente paso, ¿no? Una vez que ya hemos determinado que x2 entra a la base, lo colocamos aquí y colocamos su coeficiente 150. Y a esta intersección de columna con fila le vamos a llamar pivote. Este es el elemento pivote y este valor que queda por encima es un semipivote. Entonces, lo primero que vamos a hacer es a esta fila que está entrando, vamos a hacer la división de cada uno de sus miembros entre el elemento pivote, que es 3. Damos enter y arrastramos. De la misma manera, para este nuevo valor de la fila de S1, lo que vamos a hacer es, a nuestro antiguo valor le vamos a restar la multiplicación del semipivote por el valor de la fila que entró. Y este semipivote lo fijamos para poder arrastrarlo. Lo arrastramos. Y el ZJ lo obtenemos por la suma producto. Y esta primera columna la fijamos para poder arrastrarla. A su vez, esta fila ZJ menos CJ es la resta de estas dos, valga la redundancia. Pero cuando estamos resolviendo por el método simplex un problema de maximización,
el problema habrá terminado, el problema es óptimo cuando esta fila ZJ menos CJ es ceros o positivos, pero aquí aún existe, aún aquí está existiendo un negativo, entonces esta variable x1 tiene que entrar a la base y la base es esta. Ahora, para determinar cuál de estas dos variables sale de la base, vamos a dividir 4 entre 1.6. 4 entre 1.6, damos enter. Y aquí de la misma manera, 5 entre 0.66. Damos enter y esto nos da un valor de 7.5. Entonces, este es el menor cociente que hemos obtenido. Entonces, en esta fila y precisamente en este casillero entrará la variable x1. Entonces, colocamos nuestra variable x1 con su respectivo coeficiente 130 y este valor de esta fila se obtiene dividiendo cada uno de estos valores de la fila entre el elemento pivote. Y el elemento pivote, recordemos que es la intersección de fila con columnas subrayadas. Entonces arrastramos y aquí el nuevo valor de x de la fila de x2 es el valor antiguo menos el semipivote por el valor de la fila que entró, ¿no? Damos enter y arrastramos. Aquí de la misma manera hacemos la suma producto. Y como hemos podido observar, en esta zona ZJ menos CJ ya no hay negativos. O son ceros o son positivos. Quiere decir que esta es la solución óptima. Esta era la solución óptima. Resolviendo por el método simplex. Pero aquí tenemos una dificultad. Que por la misma naturaleza del problema, que es un problema de programación entera, las variables tienen que ser enteras, valga la redundancia, porque son cantidades de barras. No le podemos entregar a nuestro cliente una barra por la mitad, una barra por 3/4, dada la naturaleza de la situación problemática. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es fijarnos que tanto para x1 como para x2, a su lado derecho, sus valores son variables continuas, quiere decir, poseen decimales. Nosotros vamos a elegir cualquiera de estas dos filas. Vamos a seleccionar, por ejemplo, yo selecciono la de acá y despinto esta. Y yo voy a trabajar con estos valores. ¿Qué sucede aquí? Que como nosotros recordamos, el lado derecho, este Besuki es el lado derecho. Es el lado derecho de esa restricción que se convirtió en igualdad, dado que le agregamos variables de holgura. Entonces, ese lado derecho es 2.5. Nosotros lo que vamos a hacer es modelarlo como fracción de tal forma que tenga una parte entera y una parte fraccionaria. 2 más 1 medio. Y de la misma manera vamos a colocar esta ecuación. 1 por x1 más 5 octavos S1 menos 1 medio S2. ¿Cómo obtuvimos su valor fraccionario? Me estabas comentando. Gracias a la plataforma o al software, ¿no? Microsoft Excel. Aquí tenemos la oportunidad de seleccionar la celda de la ecuación donde vamos a realizar nuestro corte, porque ese es el algoritmo de plano de corte. Nos vamos aquí a inicio y aquí nos vamos a deslizar hasta la opción que me da fracción.
Entonces aquí podemos determinar 5 octavos y menos un medio. Ahora me estarás preguntando por qué hice esto. Ya. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando tengamos este tipo de situaciones es muy importante que si tenemos un valor fraccionario negativo, nosotros tenemos que dividirlo en un valor entero negativo y un valor fraccionario positivo. Vamos a seleccionar de otro color. De tal forma que los valores fraccionarios de la parte izquierda siempre sean positivos. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí para hacer nuestro corte? Vamos a abandonar este por un momento. La parte entera no nos interesa. X1 es una parte entera. No nos interesa para nuestro corte, las partes enteras. De la misma manera tachamos aquí y de la misma manera tachamos aquí. Ahora, si nosotros pasaríamos a restar los valores fraccionarios que nos quedan, ¿no? Vamos a tener esta situación al momento. Tenemos, esta va a ser nuestra parte derecha, En esta parte derecha tenemos un medio. A este un medio le vamos a restar el valor fraccionario. Como está sumando, pasa a restar menos 5 octavos S1. Y aquí también, como este valor fraccionario está sumando, pasa a restar menos un medio. Ahora, si nosotros acomodamos ese lado derecho, esa parte derecha, nos queda de la siguiente manera. Vamos a colocar aquí. Nos queda de la siguiente manera si nosotros lo ordenamos. Aquí lo que vamos a hacer es que esta parte derecha, para realizar nuestro corte, vamos a hacer que esa parte derecha es menor o igual que 0. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Para convertir una restricción del tipo menor o igual en una restricción de igualdad, lo que nosotros hacemos es añadir una variable de holgura. Una variable de holgura del tipo S3, porque ya hemos usado S1 y S2. Aquí lo que hacemos es sumar, sumamos S3 y lo igualamos a 0. Pero como ya habíamos estado observando, en estos valores, ¿no? Están multiplicados por una cierta variable y aquí tenemos un número. Entonces lo que vamos a hacer con este número, como está sumando, lo vamos a pasar a restar al otro lado. Entonces será menos un medio. De tal forma que nosotros vamos a actualizar nuestra tablita que teníamos aquí, que nos había dado una solución óptima de programación lineal, porque programación lineal acepta que las variables sean del tipo variables continuas. Y nosotros agregamos, lo que vamos a hacer es agregar una nueva fila con coeficiente de 0, la variable básica S3, y agregar una nueva columna respecto a la variable S3.
Y nosotros aquí vamos a colocar nuestra ecuación. No tenemos x1. Recordemos que estamos tomando la parte derecha de los valores fraccionarios. Y x1 tenía parte entera. Por eso lo tachamos aquí. Entonces, 0, 0. Aquí tenemos, mira para que se observe, aquí tenemos menos 5 octavos S1, menos 1 medio S2, más S3. Es igual al lado derecho, menos 1 medio, menos 0,5. Aquí para que se observe, menos 1 medio. Entonces, esta valor que queda en la parte derecha de la igualdad, lo vamos a colocar aquí donde van nuestras partes derechas, ¿no? Besuki. Ya esta ecuación que está aquí se le denomina corte, ¿no? Nuestro primer corte. Para los cortes, recapitulando, podemos tomar cualquiera de estas dos filas siempre y cuando el lado derecho tenga decimal, todavía no sea entero, ¿no? Porque nuestro objetivo es que sean enteros. Y la segunda consideración muy importante es que si tenemos un valor fraccionario negativo, representarlo por un valor entero negativo y un valor fraccionario positivo, ¿no? Seguidamente eliminamos los valores enteros, de tal forma de quedarnos con una parte derecha y al agregar la variable de holgura y despejar el valor numérico se le denomine corte, ¿no? Entonces, aquí nos encontramos una problemática, que al agregar esa ecuación denominado corte, tenemos aquí que S3 está tomando un valor negativo. Y cuando en el método simplex este lado derecho es negativo, significa que ese problema está perdiendo la factibilidad. Y nosotros necesitamos aplicar el método simplex dual para recuperar la factibilidad. Pero no se preocupen, no es nada del otro mundo. Con el Excel nos ayuda mucho. Vamos a poner igual. Vamos a llamar a la función valor absoluto. Aquí nos dice, ¿no? Devuelve el valor absoluto de un número. Vamos a seleccionar ZJ menos CJ entre cada uno de estos valores de esta fila. Esto lo voy a hacer en primera instancia, ¿no? Nosotros arrastramos y luego de todos estos 5 resultados que nos da aplicar el valor absoluto de esta división, nosotros vamos a suprimir estos porque aplicar el método simplex dual requiere que el denominador sea negativo, que los denominadores de esta operación sean negativos. Entonces aquí tenemos ceros, no podemos hacer la división, sino que para efectos de cálculo rápidamente con el Excel. Y aquí es un valor positivo, tampoco podemos, entonces suprimimos este valor. De estos dos valores que me quedaron aquí, de aplicar esa operación, nosotros vamos a elegir el menor. Vamos a pintar de verde y ya esto ya los podemos despintar porque ya realizamos esa explicación. Y este menor cociente nos indica
que esta variable S1 va a ser la que va a entrar a la base. Y aquí en esta fila que nosotros queremos recuperar la factibilidad, será la variable que va a salir de la base. Entonces, una vez que S1 ingresa a la base, ya lo tenemos aquí, S1 ingresa a la base, ingresa con su coeficiente 0 y realizamos esta operación. Dividimos el valor antiguo de esta fila que teníamos sobre el pivote. Y el pivote, recordemos que era esa intersección de la fila señalada y la columna señalada. Pero recordemos que aquí hemos aplicado el simplex dual. Aquí aplicamos simplex dual. Entonces, lo que hacemos es dividir cada uno de estos valores antiguos sobre el pivote. Y el pivote lo vamos a fijar de tal forma que lo podamos arrastrar de esta manera. Ahora, cada uno de estos valores va a ser el valor antiguo menos el semipivote por el valor de la fila que entró, ¿no? Y este semipivote necesitamos fijarlo, en realidad. FNF4. Fijarlo. Y lo arrastramos. De esta manera. Seguidamente, este valor es el valor antiguo menos el semipivote por el valor de la fila que entró. Damos Enter y arrastramos. Ahora, ¿qué observamos aquí? Que pese a haber hecho ese procedimiento de haber hecho un corte, al final del proceso me sigue dando que la solución es óptima porque la optimalidad se observa en esta fila, pero cuando vemos los valores de cada variable, observamos que x1 ya es entero, x2 no lo es y s1 tampoco. Entonces nosotros tenemos que realizar un nuevo corte nuevamente. Un nuevo corte en cualquiera de estas dos filas, ¿no? ¿Por qué en cualquiera de estas dos filas? Porque el lado derecho es fraccionario. En esta ya no podemos hacer ese procedimiento porque al lado derecho ya tenemos un entero. Entonces seleccionamos esta fila y vamos a escribir esa ecuación. X2 más S2 menos 2 tercios S3 es igual a 3 más 2 tercios. Como ya habíamos explicado en el corte anterior, nosotros cancelamos todo valor entero. Todo valor entero. También. Y antes de cancelar este valor entero, aquí tenemos una aplicación de lo que yo les comentaba. Cuando nosotros tenemos un valor fraccionario negativo, lo modelamos, lo escribimos en realidad como un valor entero negativo y un valor fraccionario positivo. No se olviden. Entonces, cancelamos nuevamente ese valor entero. Y observamos nuevamente que
Vamos a escribir un momento, lo vamos a dejar por aquí. Lo vamos a escribir, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacíamos era nuestra parte derecha. Hacer nuestra parte derecha. Nuestra parte derecha era el 2/3 que ya quedaba aquí, ¿no? En esta posición. Y restamos el valor fraccionario. Está sumando, pasamos a restar. Menos 1/3 S3. Y esa parte derecha colocábamos que para que sea menor o igual que 0. Una cantidad muy pequeña de ese corte que estamos haciendo, ¿no? Y de la misma manera, para transformar una restricción del tipo menor o igual en igual, colocamos una variable de holgura. Una variable de holgura S4. Entonces tenemos menos 1/3 S3 más S4 y este valor entero, como está sumando, lo pasamos a restar. Menos 2/3. Entonces lo que vamos a hacer nuevamente es agregar una nueva fila y agregar una nueva columna para poder escribir esta ecuación. Entonces la escribimos, ¿no? 0x1 más 0x2 más 0s1 más 0s2 menos 1/3 S3, aquí observamos menos 1/3 más S4 es igual a menos 2/3. Menos 2/3, como podemos observar, ¿no? Y como nuevamente es negativo, nuevamente es negativo este valor de la derecha, tenemos que aplicar el simplex dual. Como todos estos son 0, 0, 0, 0, 0 y aquí es 1, aquí nomás vamos a aplicar, ¿no?, la formulita. Valor absoluto de ZJ menos CJ entre el valor correspondiente, damos enter, nos da 90. Como no tenemos con quién comparar, este S3 es el que finalmente va a ingresar, y subrayamos también la fila en cuestión porque como está negativo, esta variable será la que salga y S3 entrará a la base. Y este es nuestro elemento pivote. ¿Qué seguimos haciendo aquí? Una vez aplicamos el método simplex dual. Ya ingresó S3 con su coeficiente 0 y lo que hacemos aquí es dividir el valor antiguo entre el pivote y al pivote lo fijamos. Damos enter, jalamos nuestra filita y a cada uno de estos valores, como ya habíamos explicado, es el valor antiguo de esa fila menos el semipivote por el valor de la fila que entró. Damos enter y jalamos. De la misma manera, el valor antiguo menos el semipivote por el valor de la fila que entró. Damos enter y arrastramos. De la misma manera aquí, valor de la fila antigua menos el semipivote por la fila que entró. Damos enter. Y esto, señores, nos da 750, la ganancia máxima.
Y como hemos podido observar aquí, ya todos los valores de las variables son enteros. Pero no debemos quedarnos ahí, también debemos observar aquí. Como es un problema de maximización, todos son ceros o positivos. Entonces podemos decir que esto es óptimo, factible y es solución del problema de programación entera. Y como ya habíamos interpretado, X1 van a ser las barras de remolque. Como es 0, no me va a permitir quedar bien con ese cliente. La solución óptima no me permite quedar bien con ese cliente porque no estoy satisfaciendo su necesidad. Sin embargo, sí puedo satisfacer la necesidad del que me ha solicitado barras estabilizadoras con 5. Y una particularidad de aplicar el algoritmo de plano de corte es que este parte del principio que todas las variables, sean las variables de decisión como las variables de holgura, tienen que ser valores enteros. ¿Qué significa este S1? 4. Reemplazamos aquí 3.2 por 0, me da 0, más 2.4 por 5 me da 12, más S1 que es 4, me da 16. Quiere decir que se está cumpliendo la igualdad. ¿Y qué sucede aquí? 2 por 0, 0, más 3 por 5, 15. Ese 2 no entra a la base, y como no está en la base, se deduce que es 0, 15 más 0, 15, se cumple. Y este S3, ¿dónde lo podemos observar? Este S3 igual a 2. Recordaremos que aquí hicimos el corte, donde sabemos que S2 es 0, S1 es 4, y como S1 es 4, menos 5 octavos por 4 es menos 5 medios, más S3 que es 2, menos 5 medios más 4 medios, me va a dar menos 1 medio. Se cumple la igualdad de ese corte que habíamos hecho, ¿no? Y esta es la solución final. Espero me hayan entendido. De la misma manera dejo el archivo Excel en la descripción para que lo puedan descargar. Espero su like, lo compartan, se suscriban y me hagan saber cualquier duda que puedan tener.